A nombre de Grupo Impotrade, distribuidor en República Mexicana, aquí en la ciudad de Guadalajara, les damos la bienvenida a esta plática de Laboratorios Bionot, que con el interés y el esfuerzo que hace para que se compartan las experiencias de los líderes de opinión, en este caso, líderes que le llamamos nosotros líderes B-Check, con equipo B-Check. Aquí lo importante es darle la bienvenida también al doctor Salvador Gálvez. Bienvenido, doctor Salvador. Gracias, muy amable. El doctor Salvador Gálvez es nacido aquí en Guadalajara, Jalisco, México, y es una personalidad en lo que es el área de cardiología, la especialidad de cardiología. Pero bueno, en esta ocasión nos va a compartir todas sus experiencias de acuerdo a las cardiopatías, utilizando y apoyándose con el equipo B-Check en lo que es la precisión, la rapidez y la exactitud en los diagnósticos. También quiero agradecer a la gerenta de Latinoamérica, Andrea Kim, y a la mesa de dirección, a todos los ejecutivos de Bionot por hacer posible este tipo de pláticas a nivel Latinoamérica. Y sin más preámbulo, si me permiten, voy a leer el currículum del doctor Salvador Gálvez Garrido. Y el doctor Salvador Gálvez Garrido es médico veterinario especialista con diplomado de aquí de Guadalajara. Título de médico veterinario zootecnista por la Universidad de Guadalajara en 1986. Presidente del Colegio de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies del Estado de Jalisco, AC, periodo 1994-1996. Médico gerente de Cardiología Integral Veterinaria dedicada al diagnóstico, evaluación, tratamiento y seguimiento de las enfermedades cardiovasculares en perros y gatos desde el año 2000. Presidente de la Sociedad de Cardiólogos Veterinarios de Latinoamérica, AC, periodo 2020-2023. Docente de la materia de clínica y práctica canina y felina en la Universidad Cuauhtémoc, en Guadalajara, Jalisco, desde el 2018. Docente de los posgrados de cardiología en veterinarios web desde el 2017. Docente del Diplomado en Cardiología Universidad de Tolima, Colombia, desde el 2020. Asesor de la empresa Bionot para el manejo de equipos médicos en el área o especialidad de cardiología veterinaria, 2020-2021. Y hablando de su formación, especialidad de medicina, cirugía y salud en perros y gatos de la Universidad de Guadalajara desde 1997. Tomó su certificado para el ejercicio profesional específico de la medicina veterinaria y zootecnia de perros y gatos en 1996. Cuenta con un diplomado en medicina, cirugía y zootecnia en perros y gatos por CIAMVET en 1997. Diplomado en cardiología de perros y gatos por CIAMVET en el 2010. Primer Congreso Internacional de Cirugía y Anestesiología Torácica en pequeños animales en Lima, Perú, en el 2012. Curso Internacional de Cardiología Veterinaria por el Centro Latinoamericano de Educación a Distancia en el 2013. Certificado número 1, Curso Internacional de Cardiología Veterinaria en Medellín, Colombia, en el 2014. Certificado en Ecocardiografía Veterinaria en Madrid, España, en el 2015. Posgrado de Cardiología, Universidades de Salta, Argentina, en el 2018. Cirugía de tórax, VETS, Santiago de Chile, en el 2018 también. Su experiencia también
publicación de artículos en revistas médicas y conferencista en congresos, talleres y cursos en el área de cardiología veterinaria en caninos y felinos, nacional e internacional. Como ven, es muy amplia la experiencia, la formación que tiene el doctor Salvador Gálvez Garrido, quien sin duda nos comentará de todo este tipo de experiencias. Doctor Salvador, te cedo la palabra. Bienvenido, un abrazo. Ok, Carlos, gracias, muy amable. Gracias a Bionot, a el equipo BCHE que utilizamos, a Carlos Camacho y Francisco Rodríguez por el apoyo que siempre nos han dado para tener este equipo y para hacer las pruebas que vamos a presentar aquí en base a la formación clínica que hemos tenido. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir el sonido también porque de repente hay sonidos interesantes y ya nada más para comprobar que ustedes están observando mi pantalla. Ok. Y vamos a ver. Ok, ya nada más que me compartan si están viendo mi pantalla. Si me escuchan acá perfectamente, sí, claro. Ok, perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, pues quiero agradecer nuevamente a la empresa y agradecer a muchos médicos de Latinoamérica que me comentaron que iban a estar conectados para esta sesión. Espero que sea de su interés. Cualquier duda lo vamos viendo en el transcurso de la charla o al final, como ustedes gusten. Y pues vamos a compartir esta experiencia de la clínica diaria, justamente, ¿sí? Lo que hacemos todos los días nosotros en Cardiología Integral Veterinaria, que es una clínica dedicada a las enfermedades cardiovasculares de perros y gatos, como ya se dijo. Y vamos empezando un poquito con algo de anatomía. Vamos a analizar esto. Miren, el corazón a través de los años ha tenido diferentes formas de estudio y cada vez está más avanzado. De hecho, mientras más avance el conocimiento de la función cardíaca, pues cada vez es más el reto para adentrarse a este mundo de la cardiología, del corazón, su sistema vascular, su sistema eléctrico, etcétera. Todas aquellas funciones fisiológicas naturales que nos hacen que nosotros podamos entender perfectamente el funcionamiento del sistema cardiovascular. ¿Para qué es importante esto? Pues porque cuando nosotros entendamos... Perdón, había un comentario por ahí. ¿Todo bien? ¿Me están escuchando bien? Voy un poquito más lento. Ok, creí que había un comentario, pero todo bien, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias, Cristóbal. Entonces, entendiendo la fisiopatología, la fisiología primero, vamos a entender la patología del corazón y con eso vamos a poder hacer los diagnósticos más precisos, la terapéutica correspondiente a cada paciente y los procesos quirúrgicos en caso de que se requieran, que son pocos, pero pues actualmente la medicina veterinaria en diferentes áreas está muy avanzada y cada vez podemos hacer más cosas por nuestros pacientes. Aquí vemos un video donde estamos analizando la función que tiene el corazón. El doctor Torres Guaps en los años 40, el cardiólogo de medicina humana español, descubrió o se dio cuenta a través de la disección del corazón que este tenía fibras que no solamente iban en forma circunferencial, sino que iban longitudinales, o sea, que la base se acercaba con el ápex, que había estas fibras circunferenciales y que había fibras helicoidales. Esto a través de la disección, ustedes lo pueden encontrar en YouTube perfectamente, esta disección del doctor Torres Guaps. Y entonces este mecanismo que tiene el corazón de las fibras en diferentes direcciones nos permite que haga un llenado adecuado sobre todo el área ventricular, que además genera una succión de los atrios para meter la sangre de forma más adecuada a esos ventrículos. Existe por la ley de Frank Starling una distensión de las fibras cardíacas para tener un buen llenado y por lo tanto, pues una buena contracción.
Esto es importante ya que toda la base cardiovascular de un paciente está dada por la contracción ventricular. Si esta es buena, se va a llevar sangre adecuadamente hacia el área pulmonar y se va a llevar sangre adecuadamente al organismo en general, ¿sí? Entonces, entender esta fisiología natural del corazón es muy importante para esto. A través de esto, pues tenemos también los elementos que componen las cámaras cardíacas. Sabemos que tenemos dos atrios, el atrio izquierdo, el atrio derecho. Estos están conectados a través de sistemas valvulares hacia los ventrículos para vaciar esa sangre. Como dijimos, la sangre llega al ventrículo y este tiene una buena distendibilidad que permite que a través de estiramiento de las fibras, pues haya una mejor contracción, que dijimos que es la ley de Frank-Starling, y el paso adecuado a través del sistema vascular. Eso también es muy importante. Aquí vemos una animación que si alguna cosa altera prácticamente el desarrollo de las cámaras cardíacas o del sistema valvular, o el paso de la sangre a través de los vasos sanguíneos, pues va a alterar de forma importante el suministro de sangre hacia el cuerpo de los pacientes y con ellos se van a dar diferentes eventos que vamos a ir viendo a través de esta charla, que son aquellos signos clínicos que demuestran que el paciente no presenta una buena distribución de esa sangre y empieza a haber ciertas alteraciones que me van a causar los signos que pues son diversos, pero generalmente lo que encontramos pues son intolerancias al ejercicio, puede haber presencia de tos, tanto por un crecimiento cardíaco, pero también actualmente se sabe que muchos pacientes de razas pequeñas, que son los que más predisponen a la enfermedad crónica, también tienen alteraciones primarias respiratorias. Entonces, pues hay que tomar en cuenta eso porque a veces hablábamos de una tos cardiogénica y no, actualmente ese término se ha ido yendo un poquito en desuso porque encontramos, como les digo, pacientes que tienen enfermedades primarias o cambios estructurales, broncomalasias del sistema respiratorio por la edad. Entonces, vamos a ir analizando esto. En conclusión, bueno, pues el sistema cardiovascular, un buen funcionamiento, una buena estructura de las cámaras cardíacas, de las válvulas, la buena distribución a través del sistema de vasos sanguíneos va a permitir que tengamos una adecuada perfusión hacia todos los tejidos. Todos los tejidos requieren una perfusión en diferentes porciones, ya que el sistema cardiovascular pues va a empezar a distribuir todo ese gasto cardíaco, que es la cantidad que sale por latido del corazón, y nos va a permitir distribuir, pues la sangre lleva nutrientes, lleva oxígeno, lleva elementos de defensa, y a su vez pues recoge elementos de desecho, dióxido de carbono y otros elementos de desecho, también transporta hormonas, etcétera. Primero, para llegar al punto de ver que un paciente pudiera tener alteraciones cardiovasculares, lo que ocurre en nuestra clínica es la revisión médica, ¿sí? El examen clínico debe ser muy preciso, debemos estar bien conectados con nuestro paciente, que él esté tranquilo, sobre todo en este caso que estoy revisando a un felino, debe estar en la mejor sin tanto estrés alrededor de la que estamos trabajando en ello, estemos conectados con el paciente para que se sienta a gusto. Y a través de esto vamos a empezar a hacer algunos puntos importantes. Yo a esta charla le puse 5 pasos en el examen clínico para descubrir padecimientos cardiovasculares. Y bueno, creo que con estos 5 puntos más elementos adicionales de exámenes que requerimos, vamos a encontrar que el paciente pudiera tener un trastorno cardiovascular. Primero, observación y anamnesis, de que desde que nuestro paciente entra a la clínica, ni siquiera desde que entra a consulta, sino que pasa por la puerta de la clínica, nosotros ya podemos tener una evaluación del paciente primario. Esto es, vamos a observar si viene por su propio pie, si viene abrazado por el propietario, si viene con una actitud
de nerviosismo, o el paciente ya viene incluso el propietario un poquito desesperado porque presenta disnea, está en convulsión, presenta un paciente que no está teniendo sus signos vitales de forma adecuada y entonces el propietario entra de una forma desesperada, que nos sirve para cualquier otra patología, ¿no? Si el paciente entra cojeando, con claudicación, si tiene alguna secreción, etcétera. Tenemos muchas cosas que podemos visualizar desde el momento en que nuestro paciente ingresa a la clínica y en el momento que ingresa a nuestro consultorio. La anamnesis, que es la recopilación de información que vamos a obtener a partir del propietario, es importante también porque muchas veces pues tenemos que saber la procedencia del paciente. En caso de dilofilaria, por ejemplo, si lo estamos sospechando, vamos a ver si el paciente ha viajado o viene de alguna otra región de nuestro país o de otro país. Tenemos información que a veces nosotros no vemos y ahorita les voy a explicar que esto es muy importante porque el propietario me puede decir, ¿sabe qué? Pues mi gatito se ha desmayado, se ha caído de repente, no coordinó bien, ha quedado unos momentos ahí, yo fui, le ayudé, le hice un masaje cardíaco, yo no sé si eso está bien, etcétera. Entonces, tratar de favorecer que el cliente nos dé información indispensable para nosotros de acontecimientos que muchas veces no suceden dentro del consultorio. Entonces, esto es importante. Después vamos a tener la palpación del paciente, vamos a utilizar nuestro sentido del tacto y vamos a tener que palpar al paciente con una forma sistémica de la cabeza a la cola, pasando por el dorso, los 4 miembros, el pecho del paciente, el área abdominal, visualizar y palpar el área de la cola, etcétera. Tenemos que cubrir todas las zonas corporales porque muchas veces a través de la palpación pues nos podemos dar cuenta de lesiones que muchas veces también no se visualizan por el pelaje que tienen nuestros pacientes. Trabajamos con pequeños animales, perros y gatos, muchos de ellos son muy peludos y entonces muchas veces no podemos visualizarlo, tenemos que palparlo. Otra cosa importante en cardiología es que la mayoría de nuestros pacientes nos llegan en estadios avanzados. Esto es que ya estamos en fases congestivas o en fases refractarias donde el paciente pierde mucho peso, entra en un estado de pérdida de peso y caquexia, que la palpación nos permite delimitar esto, porque como les digo, son peluditos, muchas veces no lo vemos a la simple vista, entonces cuando los empezamos a palpar, a tocar, observamos y sentimos que el paciente ha perdido masa muscular y que se empiezan a sentir ciertas prominencias óseas. Tenemos el tiempo de llenado capilar. El tiempo de llenado en un capilar es un vaso muy pequeño, ¿sí? Que si no hay una buena distribución a través de un vaso mayor, de un vaso intermedio, pues no va a haber una buena distribución de sangre en un vaso pequeño que es un capilar. Entonces, nuestro objetivo es oprimir el capilar por unos segundos, quitar la presión que se ejerce porque estamos inhibiendo el paso de sangre a través de este capilar y al soltarlo, vamos a ver el tiempo que tarda en volver a retornar la vascularidad en ese capilar. Generalmente tiene que ser de 2 segundos. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta si hay un retraso importante en ese capilar por una mala distribución del volumen sanguíneo o por un bajo gasto cardíaco. Si tenemos un capilar muy pigmentado a través de que hacemos presión, muchas veces es porque tenemos infecciones focalizadas. Por ejemplo, cuando tenemos enfermedad periodontal y nosotros hacemos presión sobre la encía, esta me ha favorecido ya la inflamación del alrededor del diente, de la raíz, de la entrada de la raíz del diente y puedo perder un poquito ese tiempo de llenado capilar. Entonces hay que tomar en cuenta también algunas consideraciones de dónde estamos tomando este tiempo. Auscultación cardíaca y pulmonar es imprescindible. A saber utilizar el estetoscopio de forma adecuada. Les voy a dar algunos tips que yo recomiendo para esta examinación. Y en este caso el médico veterinario pues debe de estar muy consciente de lo que está oyendo, no solamente es oír por oír. Después de oír gran cantidad de pacientes vamos a poder identificar perfectamente sonidos cardíacos normales y anormales, así como pulmonares.
y nuestra mente debe concentrarse. ¿Qué queremos revisar en ese momento? ¿Un sonido cardíaco o un sonido pulmonar? Entonces, para ello, bueno, pues tenemos que tener un paciente tranquilo, sin mucho jadeo, evitar el ronroneo en los gatos, pacientes que se mueven demasiado y eso causa ciertas vibraciones sobre la membrana del estetoscopio y me puede dar un sonido que se está mezclando ahí por el movimiento y que no corresponde a los sonidos cardíacos o pulmonares normales. Tenemos, por último, la toma de pulso. El pulso, pues, es el reflejo de la contractibilidad ventricular. A una buena contracción ventricular, un buen gasto cardíaco, que la cantidad de sangre que ese paciente está eyectando a través de su ventrículo izquierdo sea la adecuada para las condiciones fisiológicas y metabólicas del paciente, pues voy a tener un pulso de forma adecuada. También, si yo no tengo alteraciones en vasos sanguíneos, que no tengo hipertensión, hipotensión, o algunas otras alteraciones que se pueden presentar a nivel vascular, pues voy a tener un buen pulso. Y si tengo arritmias, por ejemplo, puede ser que el pulso se vuelva paradójico, que a veces lo sienta muy bien y a veces no lo sienta de forma adecuada, etcétera. Siempre recomiendo que la auscultación cardíaca se tome a la par con el pulso femoral, ya que si nosotros hacemos un conteo de la frecuencia cardíaca del paciente, debe ser muy similar o debe ser similar, en el pulso, en un paciente normal. Si yo tengo una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, yo tengo que tener un pulso de 80 pulsaciones por minuto. ¿Sí? Esto debe ser de forma sincrónica. A la hora que yo estoy auscultando, oímos el sonido tuk-tuk del corazón, sonido S1, S2 y siento inmediatamente el pulso. Si hay alguna variable en esta información del sonido cardíaco con la toma del pulso, puedo estar sospechando de que tengo algunas alteraciones de ritmo o de contractibilidad cardíaca que no está siendo sincrónico entre uno y otro. Entonces, con estos 5 pasos, yo me puedo dar cuenta de las características que pueda traer mi paciente y tomar decisiones para seguir adelante con su revisión médica y con sus análisis de laboratorio que voy a recomendar. En esta diapositiva vemos que, bueno, las enfermedades cardiovasculares me pueden dar diferentes signos clínicos que yo puedo analizar a través de esa mala distribución de la sangre. Puedo tener las mucosas pálidas, puede haber distensión yugular cuando sobre todo hay la fase congestiva, alteraciones de la parte derecha del corazón, no hay una buena distribución de sangre, no hay un buen retorno venoso hacia el lado derecho del corazón, eso puede provocarme distensión yugular y tener pulso yugular positivo, ¿sí? Eso es cuando se congestiona tanto la vena yugular que con la contracción atrial derecha, que no está pudiendo caer la sangre de forma adecuada a esta parte derecha del corazón, empiezo a tener una pulsación que va sincrónica con el latido cardíaco. Entonces, ahí ya empiezo a tener problemas. Fases congestivas, edema en miembros por una circulación inadecuada, presencia de fusión abdominal o ascitis. Y aquí quisiera decirles que cuando ya hay congestión en diferentes cavidades, pleural, abdominal, edema de miembros, pericárdicas, generalmente para que ustedes vean la congestión, ya ha sobrepasado los mecanismos normales de reabsorción de ese líquido. O sea, el sistema linfático no ha tenido la capacidad, por diferentes razones también se puede dar, de reabsorber todo ese líquido que está saliendo de los vasos sanguíneos. Se ha superado esa capacidad de reabsorción y ha pasado a la presencia de demasiado líquido dentro de una cavidad, que eso me crea diferentes alteraciones a través de las leyes hidrostáticas y oncóticas que lo platicamos más adelante. Puedo tener sonidos pulmonares inadecuados, crepitaciones, generalmente cuando yo tengo edema pulmonar, sonidos cardíacos en taquicardia, latidos de punta débil, sonidos cardíacos apagados. Generalmente en estadios avanzados de la enfermedad cardíaca tengo pérdida de peso,
El pulso puede ser con déficit, cuando tengo sobre todo contracciones ventriculares prematuras, contracciones atriales prematuras, fibrilación atrial, entre otras alteraciones del ritmo, y sonidos de murmullo, sonidos de galope, S3, S4, que aparecen en diferentes etapas que mencionaremos. Entonces, todos estos signos clínicos y evidencias que tengo en el paciente, pues contribuyen a que yo me dé cuenta de que tal vez el sistema cardiovascular sea el que está provocando todos estos cambios. Solamente como un recordatorio, sabemos que cuando nosotros auscultamos al paciente tenemos un sonido S1, que es cuando se llenan los ventrículos y sucede al momento del cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide. No sucede por el cierre, sino sucede por el golpe de la sangre sobre las zonas valvulares que provocan este sonido. Luego tengo un silencio corto y el S2 que se produce por la contracción de los ventrículos que pasan a través de los grandes vasos, del lado izquierdo por la aorta, del lado derecho por la arteria pulmonar, y al cerrar estas valvas se produce el sonido S2 otra vez, no por golpe de las valvas, sino porque la sangre retrocede al perder la presión en los ventrículos y provoca el cierre de la valva y se provoca el sonido. Entonces, S1, S2, silencio corto. Silencio largo, volvemos a un S1, S2. ¿Sí? Vamos a hacer la animación con sonido. Ok. Entonces, estos son los sonidos cardíacos anormales. Normales, perdón. ¿Sí? Entonces, les decía, a través de la consulta, del examen clínico, pues nuestras principales referencias son nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro olfato. Hay pacientes que podemos detectar algunas anormalidades en el olor de sus oídos, de su boca, algún absceso, alguna situación que nos pueda decir que algo no está bien. A través de este sentido, el sentido de la palpación, que ya les dije que es muy importante, y el sentido del oído, donde vamos a utilizar a través del estetoscopio, o lo podemos utilizar como lo hacía la ENEC cuando descubrió cómo crear un fonendoscopio para poder oír a sus pacientes, directamente colocando el oído sobre el cuerpo de los pacientes, ¿sí? El área de tórax y el área de abdomen. Aunque hoy en día, pues los estetoscopios son de muy buena calidad y nos permiten hacer una auscultación de una manera muy adecuada, con sonidos muy fiables. Debemos de siempre pensar en tener un estetoscopio que nos permita estas revisiones de forma adecuada. Entonces, tenemos a nuestros pacientes dentro de la observación, pues podemos ver esto, ¿sí? Un paciente que está con una pérdida de peso importante, un abdomen abultado, ahí nos está diciendo que posiblemente tenemos líquido, puede ser eso, puede ser la presencia de una masa dentro del abdomen, y ha perdido mucha masa corporal, ¿sí? Vemos que el paciente se notan muy fácil sus prominencias óseas, el área de las escápulas, el cráneo, las costillas, el área de la cadera. Tenemos otro paciente que está teniendo una dificultad respiratoria, un distrés respiratorio bastante importante, y vemos que toma una posición clásica este paciente que le llamamos posición ortopneica. Veamos cómo levanta su cuello, levantando su cara, tratando de jalar aire en un pulmón que está inundado de líquido. Los alvéolos no pueden expandirse de forma adecuada para meter aire, entonces toma esta posición de cabeza levantada, los bracitos delanteros están en abducción, o los anteriores, y el paciente, pues relata en los libros, tiene una mirada de angustia, que la verdad la está pasando mal y está diciendo, ayúdenme ya porque pues puedo morir en esta situación. Entonces,
En estos casos recomendamos que no vayamos directamente a hacer el estudio ni a la toma radiográfica, ni una toma de muestra de sangre, etcétera, que no estresemos más al paciente. Va directamente a una fuente de oxígeno a través de una cámara de oxígeno, una intubación, una oxigenación a través de las narices, etcétera. El método que ustedes tengan más viable de oxigenación es el más adecuado para este paciente, así como la aplicación de medicamentos que nos permita extraer de alguna manera este líquido, como sería el caso de la furosemida, para poderlo atender mejor y que esté en mejores condiciones de hacer un examen. No que lo vamos a estabilizar, o sea, de que lo vamos a dejar bien, sino que lo vamos a dejar con menos riesgo de una muerte inminente si no hacemos algo por él. Esta otra fotografía me muestra un paciente que ya empieza a tener secreción nasal y empieza a ser sanguinolenta. Entonces, esto también es importante porque cuando ya un edema pulmonar me está dando sangre a través de fosas nasales o en el hocico también puede haber expectoraciones de líquido con sangre, es algo complicado y debemos tomar atención inminente. Otro paciente con otro distrés respiratorio muy importante. El paciente no puede jalar aire, vean la angustia que tiene, toma esta posición ortopnéica, pero este es más angustiante. Este paciente hace inspiraciones un poquito dificultosas o muy dificultosas, le cuesta mucho trabajo y hace expiraciones muy cortitas, tiene su mucosa, su lengua la tiene totalmente cianótica. Entonces, todos estos pacientes tenemos que hacer una preevaluación de qué requerimientos terapéuticos requieren antes de que los pasemos a exámenes precisos de imagenología o otros. Hay momentos en que nosotros no visualizamos qué le está pasando al paciente porque está en casa de su propietario. Entonces, muchas veces yo les digo que me hagan un video de la situación que han visto. Muchas veces no lo hacen la primera vez que le pasó, sino me lo llevan a la clínica, me dice, ¿sabe qué? Mi perrito se ha desmayado, cae de repente, se tambalea. Y entonces yo le comento, ok, vamos a hacer la revisión. Si vuelve a pasar y si usted está en compañía de otra persona, pudiera usted hacerme un video de la situación que está pasando para yo darme cuenta, en este caso, por ejemplo, si saber que es un cuadro convulsivo o es un síncope, que tendría sus diferencias importantes. Entonces, siempre evitar que el cliente haga un video de su mascota en situaciones que pasan en casa si está solo y se siente angustiado por no ayudar a su mascota. ¿Sí? Siempre les paso como pequeños tips que podemos hacer cuando sucedan estos eventos. Tenemos un paciente que está con edema pulmonar severo, vemos la clásica posición ortopnéica y nuevamente, este paciente le digo, si esto le vuelve a pasar, usted me lo puede grabar si está en compañía y inmediatamente lo va a remitir a la clínica o al hospital porque el paciente requiere una medicación y un tratamiento terapéutico particular. Entonces, pero con estos videos nos damos cuenta de las situaciones que están pasando en casa. ¿Sí? Este es un gatito que también de repente va perdiendo el equilibrio, se tambalea, cae por un costado y, bueno, ¿qué tenemos en común en este tipo de pacientes? Enfermedades cardiovasculares, en el caso de los videos que yo les estoy pasando, pero también puede ser que el trastorno sea de otro carácter, neurológico, con respecto al sistema muscular o óseo, etc. Aquí tenemos un bulldog en la cámara de seguridad, ve cómo el paciente cae por un costado y tiene un síncope, ¿sí? Sabemos algunas patologías en particular que tienen los boxers, como arritmogénicas, cardiopatías dilatadas, etcétera, que nos pueden dar estos signos. Entonces, aquí es solamente para comprobar la parte que nos está comentando el cliente, que nosotros muchas veces no vemos directamente en el consultorio y que nos puede dar una guía muy importante para tomar las decisiones que requerimos. Dentro de las patologías comúnmente presentes en los pacientes
pacientes cardiovasculares, bueno, vamos a tener patologías de origen congénito, en donde el pacientito generalmente es más pequeño, tiene un déficit de nutrientes, por lo tanto un déficit de crecimiento. Recordemos que pues, las razas grandes llegan al estado adulto un poquito más tardío que las razas pequeñas. Los gatos en promedio entre 8 a 10 meses llegan a la edad adulta. Valoramos el crecimiento del paciente, valoramos algunas características de ese crecimiento como pudieran ser las piezas dentarias, el brote de las piezas dentarias que no son permanentes. Y podemos hacer comparativos incluso con camadas donde un perrito o gatito que tenga una enfermedad cardiovascular congénita, pues tiene un crecimiento menor al resto, ¿sí? Vamos a ver un caso clínico. Aquí tenemos un pacientito chihuahua que tomamos esta placa radiográfica porque estamos auscultando un soplo de alta intensidad, 6/6, sobre la base cardíaca. Entonces, la radiografía, si hacemos una analogía del reloj, estoy utilizando mi cursor, no sé si se vea el cursor, espero que sí. Acá veo en el chat, sí, sí se ve. Yamila me dice que sí se ve, espero que sea el cursor y así ustedes, yo les puedo mostrar un poquito más fácil esto. Entonces, entre la 1 y las 2, aquí tenemos una protuberancia, un chipote o un agrandamiento que ha tenido en este caso la arteria pulmonar. Y eso ya me está dando un diagnóstico presuntivo, ¿sí? El paciente presentaba cansancio, caía en síncope y con la radiografía me muestra que hay un poquito de dilatación ventricular derecha con un chipotito en el área de de la 1 a las 2 en una analogía del reloj y me dice que hay una dilatación de la arteria pulmonar. Si yo me voy ya directamente a los exámenes de imagen, sí, efectivamente, aquí veo un fonocardiograma, estamos oyendo el sonido cardíaco que me provoca una turbulencia a la entrada de la arteria pulmonar, en las valvas de la arteria, y esto me da una estenosis, ¿sí? Que pueden ser valvulares, pero en este momento, pues lo que hay una estenosis más específica del cardiólogo es identificar dónde está y qué podemos hacer por ese paciente, pero aquí podemos identificar que ya tenemos una patología de origen congénito y que en base a eso vamos a hacer tratamientos específicos. Tengo a otro paciente que se llama Mía. Si ven en este caso de estos Pomerania, estos son hermanos. Aquí tengo a Mía, que es una Pomerania más pequeña que su hermano. Se ve con menos desarrollo. Cuando nosotros hicimos la auscultación, tenemos ese sonido, que es un soplo de alta intensidad, 6/6 de maquinaria, continuo, y lo que tenemos en este paciente es un conducto arterioso persistente, que es la comunicación entre la aorta y la pulmonar. En este caso, el paciente tiene esa comunicación de izquierda a derecha. Es factible que le hagamos una cirugía, no lo han decidido porque lo vi esta semana y lo quise agregar aquí para anotar esas diferencias de crecimiento en estas patologías de origen congénito. Pero una vez teniendo diferentes situaciones clínicas donde nos podemos dar cuenta si el paciente puede entrar en una cardiopatía, si nosotros no contamos con ciertas herramientas como radiografía digital, ecocardiografía de buen contraste, que tenga Doppler pulsado, Doppler continuo, color y que tenga ciertas características, el equipo que me permitan hacer una evaluación cardiológica de buena calidad. Marcadores, y los biomarcadores pues son sustancias que están en el tejido o que son producidas por un tejido en específico y que pueden ser detectadas a través de la circulación sanguínea. Un biomarcador, pues es cuando nosotros hacemos un hemograma y una
sobre todo una química sanguínea, donde vemos urea, creatinina, ALT, AST, etcétera, ¿sí? Entonces, un biomarcador es eso. Hay biomarcadores cardíacos que nos permiten hacer la evaluación de un paciente, incluso discernir si la disnea que estamos viendo es de origen cardiogénico o es de origen respiratorio. El biomarcador debe de tener algunas características para que sea un buen biomarcador, que sea utilizable. Medidas repetibles y precisas, o sea, que yo lo pueda repetir cuantas veces yo quiera y que su estabilidad en decirme lo que estamos buscando, lo que estamos detectando, sea adecuada para que yo lo pueda ir estimando. Me da información de que no me provee la clínica. Por ejemplo, les decía, tenemos un paciente disneico, un gato, un felino, y nosotros queremos saber si esa disnea es provocada por una enfermedad cardíaca, una enfermedad respiratoria, y no tengo más elementos de diagnóstico. Bueno, me puede dar una información, el sacarle yo algunas valoraciones de NT-proBNP y decir que este paciente sí tiene altas probabilidades de que tenga enfermedad cardíaca. Y entonces hago mis remisiones de acuerdo a esta información, ¿sí? Y también que la justificación esté dada para la toma de decisiones médicas. Si yo hago el biomarcador y me salen ciertos valores normales o sospechosos o ya con cierta precisión de enfermedades cardiovasculares, voy a empezar a tomar decisiones de qué otros estudios de imagenología o de laboratorio le voy a realizar al paciente y cómo puedo empezar a justificar mis tratamientos, así como hacer evaluaciones una vez que yo ya lo tenga en tratamiento de cómo va evolucionando este paciente, si hay reducción de ciertos valores en los biomarcadores que me indican que va bien o hay aumento y que me indican, bueno, pues que la evolución de la enfermedad se sigue dando. Entonces, todo esto es importante. En el caso de BCheck, pues es un equipo de utilización sencilla. Generalmente, pues la gente de Bionet nos apoya en decirnos cómo se va a trabajar, nos actualiza el software, etcétera. Son pruebas que se realizan fácilmente. Es importante, si lo tenemos nosotros en clínica, porque si nosotros guardamos la muestra, la mandamos a un colega o un laboratorio que nos haga las pruebas, también estos biomarcadores pueden degradarse a través de proteasas que contiene la sangre y podemos ya no tener los valores adecuados de lectura, ¿sí? Entonces, si lo tenemos en clínica, pues lo hacemos en el mismo momento de la consulta y esto resulta un poquito más práctico. Ok, ¿cuáles son estos biomarcadores que puedo tener yo en la clínica? Tenemos biomarcadores de injuria cardíaca, como son la troponina I, generalmente cuando tengo alteraciones isquémicas, tengo muerte celular o tengo alteraciones inflamatorias en los cardiomiocitos. Entonces, troponina 1 me sirve para esto. Tengo un biomarcador de fibrosis, que es la galectina 3. No se utiliza en medicina veterinaria, se utiliza en medicina humana, pero pues solamente nos habla de que haya presencia de fibrosis e inflamación en un tejido. No es tan preciso para delimitar que haya enfermedad cardíaca porque puede haber una alteración inflamatoria debido a otra patología que tiene una afectación secundaria al corazón y temporal. O en pacientes seniles puede que yo ya tenga ciertas calcificaciones ventriculares que me den una positividad a esta prueba, pero no tienen realmente una enfermedad cardíaca como tal, tienen un poquito de menos elastancia, menos elasticidad, sus ventrículos para recibir sangre y contraerse, pero pues es relativo con la edad. Y tengo los biomarcadores de estiramiento, el NT-proBNP, que es un biomarcador que circula en sangre, puede ser detectado fácilmente y me da, se altera o se presenta comúnmente cuando tengo dilataciones de cámaras. Eso es muy importante porque muchas patologías pues, me la van a dar y lo puedo detectar a través de estas pruebas de sangre fácilmente. Veamos el caso de un pacientito
que tengo aquí. En este caso es Frida, una pastora alemán, que sacamos el marcador y nos da 1.440 picomoles, estos picomoles por litro. Vemos su placa radiográfica, no me dice mucho, hay una buena silueta cardíaca, no hay una cardiomegalia, su área pulmonar se ve bastante bien, sus vasos sanguíneos se ven bien. Nos vamos directamente a la prueba de electrocardiografía. De hecho, aquí la hojita del B-Check me dice que si yo tengo pacientes que detecto con aumentos en el NT-proBNP, yo necesito ir hacia otro tipo de estudios para tener el diagnóstico completo y acertado. Entonces, en este paciente empiezo a ver alteraciones de ritmo, tengo unas conducciones normales y unas anormales que aparecen de forma intermitente, el paciente presenta intolerancia al ejercicio. Entonces, ahí ya tengo una imagen electrocardiográfica que me está dando una indicación. Después paso al gold estándar, que sería la ecocardiografía, para visualizar cómo están las cámaras cardíacas. Tengo un eje corto con el ventrículo izquierdo, la llamada vista del champiñón. En este caso lo tengo con la apertura y cierre de la válvula mitral, en donde yo puedo visualizar de una forma por experticia de los años que llevamos haciendo cardiología, que hay cierta dilatación del músculo cardíaco. Y hay algunas pequeñas pruebas que yo puedo hacer. Por ejemplo, en este caso, veo la distancia que hay entre la pared del septo interventricular en sístole con respecto a la onda E del flujo transmitral. ¿Sí? En este caso es la onda E, que es la apertura, la primera apertura de la válvula mitral. Cuando ocurre aumento de presión sobre el atrio, es el llenado rápido, y después viene la onda A, que es por contractibilidad del atrio, ¿sí? Después de la onda P. Entonces, a través de esta información, es uno de los criterios menores que tengo entre el electrocardiograma y esta medición del EPSS, para valorar que yo puedo tener una cardiopatía dilatada oculta. Esto es, que no tengo signos clínicos todavía, tengo un poco de cansancio en el paciente y eso me llamó la atención, que no evidenciaban que había una cardiopatía en esta paciente, pero que a través del detector del biomarcador que me dijo que los valores no estaban dentro de lo normal, empecé a hacer unos estudios adicionales y ya puedo tener rasgos de una miocardiopatía dilatada oculta. Entonces, creo que esto tiene una alta función. Dentro de los biomarcadores que tenemos el ANP, que se produce en los atrios, pero generalmente se queda en los cardiomiocitos, el CNP, que se produce en el endotelio vascular, y el BNP con su terminación N, o BNP, lo cual sí pasa cuando hay daño al cardiomiocito hacia la circulación sanguínea, y esto puede ser detectable fácilmente. Entonces, el BNP me demuestra pues disfunciones sistólicas, ventriculares, diastólicas, sobre todo el ventrículo izquierdo, disfunciones valvulares o disfunciones ventriculares derechas. El NT-proBNP en caninos me puede ayudar, para diferenciar disnea cardiogénica de enfermedad respiratoria, como les comentaba, ¿sí? Cuando yo no tengo más elementos diagnósticos, o lo puedo iniciar con este elemento del biomarcador y después proceder a los estudios de imagenología que puedo requerir para esto. Se eleva en casos de insuficiencia cardíaca congestiva y con presencia de arritmias. Esto es importante. También recuerden que una de las fases en donde va a llegar el paciente cardiópata, tanto felino como canino, y que no queremos que llegue, o queremos reconocer de forma más temprana para atender de forma adecuada al paciente, son las fases congestivas. Es un predictor del desarrollo de hipertensión pulmonar. Esto sucede mucho en pacientes de razas pequeñas con enfermedad valvular crónica. Se
incrementa en presencia de estenosis aórtica por aumento de la presión del ventrículo izquierdo, sí, del septo interventricular. Entonces, aquí tengo algunos elementos que son importantes a considerar para yo realizar un NT-proBNP. Vemos otro ejemplo, este pacientito que tengo acá, que se llama Chilindrino, es un paciente que llega con posición ortopneica, de estrés respiratorio, hacemos prueba de NT-proBNP que sale por arriba de 10,000 picomoles por litro, es un valor muy alto, entonces estamos sospechando pues que tiene una enfermedad cardíaca avanzada y de esta manera procedemos a imagenología. Vemos la placa radiográfica lateral derecha en donde observamos un corazón demasiado grande, vemos mucha congestión pulmonar, no se ve de forma adecuada los pulmones, hay un desplazamiento dorsal de la carina que está casi paralela con la columna torácica y esto pues nos está indicando que tenemos una congestión importante a nivel pulmonar y que tenemos cardiomegalia. Si nos vamos directamente a la ecocardiografía, observamos al paciente que tiene una enfermedad valvular crónica. Muchos de estos pacientes podemos ver, si sacamos un electro, un ritmo sinusal o una arritmia sinusal, que sabemos que en los perros se da, cuando inspiran entran en taquicardia y cuando expiran entran en bradicardia y esto es normal para los perros, no para los gatos. Entonces nosotros a través de una electrocardiografía podemos tener un ritmo perfecto, no tenemos problemas, por lo cual sí es necesario complementar todos los estudios, hacer las pruebas de biomarcador, el electrocardiograma, la placa radiográfica y la ecocardiografía. Y de forma anexa vamos a hacer pruebas de laboratorio, químicas y hemogramas que nos permitan hacer una valoración de los riñones, del hígado, de algunas otras alteraciones que pueda tener este paciente por su enfermedad cardiovascular o concomitante a otras enfermedades. Recuerden que los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, pues tienen enfermedad periodontal, pueden tener colectas uterinas, tumoraciones, etcétera. Yo meto a cirugía a muchos pacientes que muchas veces no se quieren anestesiar por estas enfermedades cardíacas, pero que lo requieren por alguna situación de carácter médico que se requiere hacer pues un proceso quirúrgico con los cuidados adecuados para este tipo de pacientes y los protocolos más convenientes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la insuficiencia. Les platicaba un poquito esto de la detección de cardiopatía dilatada, sobre todo en el Doberman, que es un paciente con una alta predisposición a esta enfermedad, a esta cardiopatía. Y se han hecho pues diferentes pruebas, evaluaciones de NT terminal, proBNP para el diagnóstico de diferentes estadios de cardiopatía dilatada. Entonces, pues a través de estos estudios nos reconocen que la utilización de los biomarcadores es de forma adecuada. En estas cardiopatías dilatadas es muy común que los pacientes entren en caquexias cardiogénicas o pérdidas de masa muscular magra. Aquí les dejo pues una escala donde podemos considerar esta caquexia. En 0 tenemos un buen tono muscular sin pérdida de masa de músculo, el 1 una pérdida leve, 2 una pérdida ya moderada, 3 una pérdida notable y 4 una pérdida severa. Entonces nosotros podemos ir catalogando y esto es muy importante en las cardiopatías. La mayoría, más del 50% de las cardiopatías dilatadas, los pacientes van a caer antes de llegar a las fases terminales en caquexia cardiogénica. En el caso de la enfermedad valvular crónica, pocos pacientes me llegan a la fase de caquexia cardiogénica. Es mucho más común en cardiopatías dilatadas. Entonces, nosotros siempre que van a consulta debemos checar su peso, checar su condición corporal para que nosotros vayamos evaluando estas pérdidas de masa muscular. Y son muy importantes porque si la irrigación sanguínea no se está dando de forma adecuada, pensemos que cuando el paciente está en reposo, el músculo estriado recibe generalmente 5 mililitros por cada 100 gramos
de tejido muscular en reposo, y cuando está en actividad física recibe aproximadamente 10 veces más, 50 mililitros por 100 gramos de masa muscular. Si el paciente no es capaz de distribuir ese gasto cardíaco porque tenemos una cardiopatía que hace que haya menos volumen cardíaco o haya suficiente volumen cardíaco, pero no puede ser expulsado por una falla sistólica en la contractibilidad, pues no va a distribuir esta sangre de forma adecuada. Por lo tanto, el paciente quiere hacer poca actividad física, está cansado, no se mueve demasiado, trata de guardar los nutrientes y la distribución de su sangre para sus condiciones metabólicas mínimas. Entonces, siempre la evolución, el peso del paciente, darles alimentos adecuados que nos ayuden a contribuir a que esta caquexia no se nos pronuncie más, porque también muchos pacientes están con disnea, ya lo vimos, con posiciones ortonéicas, con disnea respiratoria, y esto crea un catabolismo acelerado. Entonces, estos pacientes requieren una parte nutricional importante para su terapéutica, no hay que perder ese punto, ¿sí? En este caso vamos a ver cómo la caquexia cardiogénica pues es multifactorial, no solamente está provocada por la enfermedad cardíaca, hay enfermedades asociadas a ello, diabetes, insuficiencias renales, hipertiroidismo, etc. Hay muchas condiciones que nos pueden hacerlo, hay procesos inflamatorios sistémicos, neurohormonales que nos están haciendo que se liberen diferentes citoquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, etcétera. Todo esto nos aumenta las necesidades energéticas del paciente con un aumento del catabolismo proteico. También por un déficit de irrigación a nivel del sistema gastrointestinal, va a haber una mala absorción de nutrientes, vamos a tener reducción de la actividad física, y les decía algunos otros cuadros como la disnea, el jadeo, nos van a aumentar estas necesidades energéticas y el paciente pues no las está cubriendo satisfactoriamente. Entonces debemos de considerar esto, porque a veces se deja por un lado la alimentación del paciente cardiópata y se enfoca uno mucho en el tratamiento que le debemos de dar. Es lo correcto, pero también lo correcto es que no perdamos tanta masa muscular para que haya un poquito de ayuda a este paciente que no se deteriore más. Tenemos otro ejemplo, ¿sí? Este pacientito que tenemos acá, tenemos una radiografía que sí me da una cardiomegalia, me da un aumento del NT-proBNP significativo de 4,000, cuando lo mayor no lo marcan menos a 900. Vemos una baja de contractibilidad en esta ecocardiografía de eje corto. Hacemos su medición y su fracción de acortamiento está por debajo de del 20%. Y en estos pacientes hay otra prueba que tenemos en Becheck, que es la de dímero D, que esto nos ayuda en pacientes con cámaras dilatadas y con no un buen movimiento de la sangre a través de estas cámaras, que hay una éxtasis de sangre que está dando vueltas a través de una cámara. Tenemos la posibilidad de formación de trombos. Entonces, este es otro biomarcador que nos puede ayudar a determinar si el paciente va a empezar con trombosis. Aquí vemos este mismo paciente ya con la dilatación más avanzada. Recuerden que aquí generalmente tenemos reflujos provocados por la dilatación de los anillos valvulares. Y en el video inferior, ahí el paciente ya entró en fibrilación atrial, ¿sí? Ya tenemos una arritmia provocada por esa dilatación severa. Incluso nosotros vemos entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo una zona como de puntilleo ecogénico, que ese es el signo del smog. Eso quiere decir que la sangre está dando vueltas, que no está pasando de forma adecuada a través de los ventrículos y los grandes vasos, y eso pues tiene una alta probabilidad de generar una trombosis en el paciente. Decíamos, otra de las cosas que nosotros debemos visualizar es el tiempo de llenado capilar. Pues este debe ser rosita, ya dijimos cómo se tomaba, pero podemos tener pacientes con llenados capilares retrasados,
por anemia, por baja de gasto cardíaco, por algunas patologías que me provoquen vasoconstricción e hipotensión en el paciente. Tenemos pacientes con enfermedad periodontal, que a veces es hiperémica la encía y es provocada por la enfermedad. En mucosas tenemos la prepucial, tenemos vaginal, que nos pueden visualizar este tiempo de llenado y no solamente en el área de la encía del paciente. Tenemos pacientes con encías o mucosas cianóticas y pacientes con quemosis o con algunas otras alteraciones hemorrágicas por diferentes patologías. Aquí tenemos un paciente que tiene nuevamente una dificultad respiratoria severa con una cianosis, mantiene el hocico en todo momento abierto, sacamos un electrocardiograma y nos da unos bajos voltajes, sale el electrocardiograma dentro de sus valores normales en cuanto a la conformación de ondas, segmentos, intervalos, pero nos da unos bajos voltajes y generalmente eso me puede indicar que puedo tener efusión pericárdica o tamponada cardíaca, que es un poquito más delicado todavía, o puedo tener masas torácicas. Saco la placa radiográfica y perdemos la silueta cardíaca, no se observa de forma adecuada, vemos una densidad, tejido líquido, tejido blando, y esta densidad que tengo aquí mayor no me permite observar la silueta cardíaca de forma adecuada. Entonces, pasamos al estudio ecocardiográfico. Aquí en la placa dorsoventral vemos cómo la silueta cardíaca está desplazada más hacia la izquierda y tengo esta densidad líquido tejido blando de aumento en el lado derecho del corazón. Y esto ya me tiene alguna sugerencia de que tal vez lo que podamos estar viendo acá sea un paciente que no tiene enfermedad cardíaca, pero presenta un tumor en el área torácica, específicamente pulmonar. Entonces sacamos su valoración NT-proBNP y veo que me sale en 903.5 picomoles y aquí me dice que lo normal son menos de 900. O sea, yo no lo tengo tan elevado, lo tengo casi en los límites normales y tengo un cuadro respiratorio importante en el paciente. Vamos a la ecocardiografía, veo que no se puede expandir bien su corazón, sobre todo el ventrículo derecho, tiene un aplanamiento ahí en la pared libre y que también provoca un aplanamiento en la pared del septo interventricular. Y nosotros observamos cuando hacemos la ecografía que hacia el lado derecho del corazón empieza a aparecer una masa. ¿Sí? Aquí hago unas pequeñas valoraciones de flujo, pero empieza a aparecer una masa torácica bastante importante del área del tejido pulmonar. Entonces tengo un tumor que está provocando un desplazamiento del corazón y que a través de la presión que ha ido ejerciendo paulatinamente el crecimiento de esa masa tumoral, no me deja tener un buen llenado ventricular y una buena contractibilidad. Entonces ahí tengo una disfunción, pero provocada por una patología anexa. En este caso vemos, como les digo, la enfermedad valvular crónica es la más frecuente, razas pequeñas, menores de 15 kilos de peso, mayores de 7 años de edad. Es muy común que la presentemos y ustedes en su clínica diaria, la mayoría de sus pacientes oscilan en esta característica. Van a encontrar infinidad de soplos, como no tienen una idea. Yo incluso digo que los que hacen servicio de estética veterinaria, oigan a todos esos pacientes que llegan con características de razas pequeñas, porque van a encontrar muchos soplos. Aquí se ve un zoom mitral con degeneración. Esta degeneración va progresando hacia la valva y hacia las cuerdas tendinosas. Entonces se van acortando, hay menos capacidad de apertura de la válvula y la fuerza que tiene el ventrículo derecho, la presión que el del izquierdo, perdón, la presión que hace a la hora de contraerse, pues es más fácil que doblegue a la válvula mitral que a la válvula aórtica por donde debe salir la sangre, porque esta válvula mitral pues está alterada en su estructura. Aquí tenemos un estudio donde vemos que se incrementaban los valores de NT-proBNP
conforme pasaban los estadios de la enfermedad valvular crónica, de acuerdo a los estadios de la ADVIN, que los vamos a platicar un poquito. Entonces, tenemos pacientes control saludables que tienen un valor de NT-proBNP de 528. Los pacientes que ya estaban en estadio B1 y estadio B2, recordemos que en estadio B1 son pacientes que no presentan signos clínicos y que presentan un soplo, ser un soplo hasta de un grado 3/6, pero no presentan evidencia de remodelamiento cardíaco, radiográfico y ecocardiográfico. Los pacientes que están en estadio B2 siguen siendo asintomáticos, presentan el soplo, pero ya presentan evidencia de remodelación a nivel radiográfico y a nivel ecocardiográfico. Presentan un índice cardiovertebral mayor a 10,5. También esto hay que considerar de acuerdo a las razas. Ya hay valores específicos para muchas razas que hay que tomar en cuenta cuando se hagan las mediciones del índice cardiovertebral. Y entonces, pues estos pacientes ya empezaban a tener un incremento de 1.322 picomoles por litro de NT-proBNP, ¿sí? En estadio C, que son estadios congestivos, en donde el paciente pues ya tiene edema pulmonar, tiene efusión pleural, efusión pericárdica, efusión abdominal, ya los valores se incrementaban, son controlables. Generalmente en el estadio T tenemos los agudos que nos llegan de momento con estas congestiones, los atendemos, van a casa con su tratamiento y se mantienen en un estadio crónico en casa bastante bien, ¿sí? Y después llegamos al estadio D, son pacientes en estadio terminal, donde ya son refractarios a los medicamentos que dábamos antes cuando estaban en estadio C, que recaen muy fácil, que tienen que ser hospitalizados, que requieren medicamentos adicionales, inotrópicos positivos, vasodilatadores arteriales más potentes, o sobre todo cuando están en la fase congestiva, en vez de utilizar furosemida, se utilizaría torasemida para mejorar esa diuresis en estos pacientes, y vemos que sus valores de NT-proBNP pues ya están cerca de los 5,000. Entonces, en este estudio se fue analizando estos valores y se vio que conforme iban avanzando en las etapas, pues el paciente iba incrementando estos valores, ¿sí? Otro de los hallazgos que vamos a tener en los pacientes cardiópatas, pues es la presencia de los murmullos o soplos cardíacos, que son vibraciones producidas por un flujo turbulento, y su aparición pues puede ir relacionada con la velocidad del flujo, con la viscosidad en la sangre y con el diámetro del paso a través del cual están regresando, teniendo ese reflujo en un área donde esa sangre ya no debería pasar. Aquí vemos una lámina donde el flujo laminar, que es lo que normalmente ocurre en un corazón sano, todo el flujo es unidireccional y laminar, y un flujo turbulento. Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver aquí una insuficiencia de la válvula mitral. Es un soplo sistólico donde cuando el ventrículo izquierdo se contrae y la válvula está deteriorada, pues la presión que ejerce sobre esta válvula hace que pase más fácil la sangre hacia el atrio izquierdo que cuando abre la válvula aórtica y pasa por la aorta. Entonces, esta pérdida de sangre, que este reflujo, esta sangre que se está retornando al atrio izquierdo, es una sangre que debería de irse por la aorta para tener un gasto cardíaco adecuado, y está disminuyendo en cierto porcentaje. Conforme esto va avanzando, pues va aumentando la presión que se ejerce sobre todo al atrio izquierdo, va incrementando su diámetro y va causando un deterioro al músculo cardíaco, principalmente del lado izquierdo. Pero también lo podemos tener en el lado derecho, ¿sí? En este caso es una insuficiencia de la válvula aórtica. El soplo en este caso es diastólico, ¿sí? Porque ocurre durante la diástole, no durante la contracción ventricular, sino sobre la etapa de llenado, y bueno, es provocado también por una alteración en las válvulas. Puede ser diferentes causas. Una de ellas es la presencia de endocarditis bacteriana, que es un signo que pueden presentar pacientes, sobre todo de razas grandes, después de procesos infecciosos importantes en diferentes puntos. Ok.
Un poquito hablando de la auscultación cardíaca, que es importante, algunos pasos que son necesarios es ajustar el estetoscopio de forma apropiada. Recordemos que los pacientes que tenemos nosotros son peluditos, hay que pegar perfectamente la membrana o la campana del estetoscopio sobre la piel de nuestros pacientes para que el sonido se distribuya de forma adecuada. No hay que tampoco hacer una exageración, sobre todo cuando ponemos la campana, porque podemos perder el sonido, pero hay que hacer una ligera presión sobre la piel de nuestros pacientes para que esa distribución se vaya bien. Ajustar el estetoscopio también es importante, que nosotros sabemos pues que tiene una estructura metálica angulada que permite un sello adecuado de nuestros orificios auditivos para que el sonido vaya directamente por nuestro canal auditivo y sea perceptible de la mejor manera. Un ambiente silencioso, lo mejor que se pueda, con poco tránsito de la gente dentro del consultorio. Un paciente debe estar bien sujeto, la posición ideal para auscultación es cuadripedestación, pero eso no lo podemos hacer en pacientes que vienen comprometidos, entonces hagámoslo como lo permite el paciente, o en gatos, en felinos. Muchas veces solamente quitamos la tapa de la transportadora donde lo llevan y ahí hacemos la auscultación. Es lo más noble que se puede hacer y la forma menos estresante para el paciente, sobre todo porque después de ese examen vamos a tomar presión arterial o lo vamos a hacer antes, ahorita vamos a comentar de eso. Y es muy importante que el paciente se encuentre lo mejor relajado posible para que no tengamos alteraciones. Controlar la respiración de forma adecuada, siempre y cuando se permita para el paciente, evitar la excitación del mismo y en caso de gatos, evitar el ronroneo. Muchas veces ese ronroneo puede ser por gusto, puede ser por estrés. Si nosotros ponemos una corunda de algodón ligeramente acercada a sus fosas nasales sin que esté muy pegada a fosas nasales porque vamos a irritar al paciente, vamos a empezar a oír a través del estetoscopio cómo está el ronroneo y empieza en algunos segundos a desaparecer y oímos el sonido cardíaco normal del felino. En esta diapositiva solamente quiero aclarar que para mí, que me dedico a pequeñas especies, es importante el uso de mi estetoscopio y que prefiero campanas pequeñas y membranas pequeñas que grandes, ¿sí? Muchas veces tenemos un estetoscopio con una membrana muy amplia para adultos de uso humano, y nuestros animales son de talla pequeña. Entonces, si yo quiero hacer exploración de cada área valvular, aórtica, mitral, pulmonar en el lado izquierdo y tricúspide del lado derecho, yo necesito campanas pequeñas o membranas pequeñas. Entonces, a mi gusto personal, yo utilizo, que son las imágenes que se ven en la parte inferior, estetoscopios que son pediátricos o en animales muy pequeños neonatales. Y eso me permite tener un aclaramiento del sonido cardíaco en las zonas valvulares que estoy inspeccionando. Tenemos este ejemplo de este paciente, es un animalito que tiene enfermedad valvular crónica, en donde estamos viendo que hay ruptura de cuerda tendinosa. No sé si se observa acá en el video como de repente sale una pequeña ruedita ecogénica, que es la cuerda que baila de un lado a otro, del atrio al ventrículo. En nuestro estetoscopio, si nosotros todavía cuando no acercamos y pegamos totalmente la membrana, ya pudiéramos escuchar ese sonido cardíaco con una vibración que es el frémito precordial, que ya tenemos un soplo cardíaco con una intensidad 6/6. Entonces, como les digo, las membranas pequeñas en lo particular a mí me gustan un poquito más. Acá tenemos otra tabla, un algoritmo en donde nos dice que podemos discernir con pruebas de NT-proBNP de pacientes con presencia de tos, sibilancias y disnea, que tengan fallo cardíaco, que tengan enfermedad respiratoria. Entonces, otra vez, tenemos valores menores a 900,
son pacientes que muy probablemente no tienen una enfermedad cardíaca si nosotros sacamos la prueba, pero si presentan tos, sibilancias, disnea y otros cuadros respiratorios, seguramente ya nos abocamos a una patología respiratoria. Pacientes que tienen de 900 a 1800 son pacientes que ya es recomendable hacer estudios adicionales para enfermedad cardíaca. ¿Sí? Puede ser que tengan una enfermedad respiratoria concomitante con una enfermedad cardíaca, entonces ya se recomiendan diagnósticos como electrocardiografía, radiografía torácica y ecocardiografía. Y pacientes que tengan más de 1800, pues es altamente sugerente de enfermedad cardíaca. Entonces, este biomarcador me puede servir perfectamente. Ok, esta es bola, la cual presenta esa tos clásica que nos dice el cliente. Es una tos que ocurre cada que se excita el paciente y a veces como que quiere vomitar algo y a veces lo vomita, ¿sí? Como en este caso vemos que tiene una expectoración que es de saliva con un poquito de moco y generalmente es muy característico que el cliente nos refiera a esto. El NT-proBNP salió en 5.905 y vean la placa radiográfica, la cardiomegalia importante que este paciente presenta con un patrón alveolar bronquial bastante sugestivo de enfermedad valvular. Tenemos nosotros aquí en este paciente en la placa dorsoventral como los vasos pulmonares se ven más tortuosos, más incrementados con respecto, lo podemos hacer con respecto al cuerpo de la novena, cuerpo de la costilla. Y esto ya es un indicativo de que el paciente tiene, además, por la enfermedad valvular, tiene hipertensión pulmonar. Y estos son cuadros importantes que debemos considerar para la adecuada terapéutica que le vamos a dar. Entonces, aquí visualizamos perfectamente cómo estos vasos pulmonares se encuentran incrementados en su grosor, están tortuosos, no llevan una línea más homogénea. Ok, entonces dentro de los cuadros y de la parte ecográfica que podemos tener en nuestros pacientes, pues son la presencia de líneas B en masa o que se noten esas líneas B, que son presencia de líquido a nivel de los alveolos, mientras más incrementadas están esas líneas B y más en masa ocurren, pues tenemos un edema un poquito más severo, tenemos la relación atrio izquierdo-aorta aumentada, entonces eso también nos está indicando un aumento de presión importante sobre el atrio izquierdo y una dificultad en el llenado de sangre que viene de los pulmones a través de las venas pulmonares por este atrio, por lo tanto tenemos un incremento hidrostático a nivel de las venas pulmonares, lo que me da aumento de la presión pulmonar. Aquí vemos una imagen ecográfica donde ponemos el modo B y podemos seguir toda esta línea de reflujo que tiene el paciente, toda esa zona de turbulencia, de mosaico de colores, después del QRS. Y en la ecografía, pues ya la habíamos visto un poco en otro paciente, vemos la dilatación del atrio, la deformidad que tiene la válvula y vean el incremento de las venas pulmonares, en este caso de esta vena pulmonar, que está impidiendo el buen retorno de sangre de los pulmones hacia el atrio izquierdo y eso va a haber una congestión retrógrada. También observamos el edema en esta zona por debajo del pericardio. Ok, en este video es simplemente para referir a esos pacientes que nos llegan con edema pulmonar, con la posición ortopneica, con la carita levantada, el cuello estirado, no pueden jalar aire de forma adecuada, sus respiraciones son muy cortitas, tanto en inspiración como en expiración, no pueden jalar mucho aire, tienen esos bracitos en abducción, vemos en la placa radiográfica una congestión severa y hacemos a veces un
una inversión de color que nos permite evaluar estructuras pulmonares y vasculares, y después de 24 horas de tratamiento, pues ya tenemos un pulmón descongestionado, el paciente se ve mucho mejor, está más estable, ya no tiene esa posición ortopnéica, ya no trae esa angustia. Entonces, todas estas determinaciones las debemos de tomar de forma precisa, porque comprometen prácticamente la vida del paciente si nos abocamos directamente a querer hacer un diagnóstico ecocardiográfico, radiográfico. Estos pacientes, esta radiografía de este paciente lo tomamos en cuadripedestación. Nunca se deben de poner en recumbencia lateral porque el paciente puede fallecer por la congestión, ¿sí? Aquí tenemos otro pacientito con una enfermedad cardíaca, tenemos una insuficiencia valvular. Este pacientito pues fue diagnosticado meses atrás, empezó a dar tratamiento, vemos incluso cómo la valva se mete hacia el atrio por la deformidad que tiene, y tenemos aquí cuerdas tendinosas que están ya desprendidas, que ruptura. Vemos el paciente con una taquicardia sinusal, una arritmia, tenía un ProBNP alto, NT-proBNP alto, y el paciente presentó colecta uterina en el transcurso de su vida. Esto simplemente quiero llegar a que muchos pacientes cardiópatas se les tiene miedo de hacerles diferentes protocolos anestésicos por limpiezas dentales, por presencia en este caso de colectas uterinas, etcétera. Entonces, un paciente cardiópata pues debe de tener su salud integral en todos los sentidos, y pues haremos los tratamientos y los procedimientos que tengan que ser llevados a cabo para ellos, siempre cuidando protocolos adecuados y anestésicos para este tipo de pacientes con enfermedad cardíaca. Entonces, no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tener el conocimiento y la formación que nos permita tener un manejo adecuado de estos pacientes. En este caso, observamos una endometritis bastante severa con una colecta no tan abundante, pero porque este paciente generó principalmente la endometritis. Entonces, bueno, pues el hallazgo solamente es para comentar lo que les decía del manejo de los pacientes. Una de las valoraciones que cada vez están más en uso, y es importante porque muchos pacientes con enfermedad cardíaca nos llegan con tratamientos principalmente de medicamentos inhibidores de la ECA, ¿sí? Que son medicamentos vasodilatadores, que muchas veces el veterinario cree que el paciente con enfermedad cardíaca tiene hipertensión sistémica, y no es así. La valoración es importante. Las pruebas que se hacen, pues cada día los aparatos son más gentiles, más fáciles de utilizar. Recomendamos que sea de uso veterinario, con los manguitos adecuados para hacer esta medición de presión arterial, como nos lo hacen a nosotros en cualquier clínica y cualquier hospital, como de forma rutinaria. Entonces tenemos equipos oscilométricos que lo estamos viendo ahí. Siempre hay que tener en cuenta cuáles son las arterias de menor calibre, la coxigia, la mediana, la palmar mediana o la plantar media, que son generalmente las que utilizamos para hacer mediciones de presión arterial. Hay que estar familiarizados con ellas, sobre todo aquellos que hacen cirugía, no solamente la femoral, sino irse a arterias más pequeñas, porque eso también, aunque no hagan presión arterial, es un indicativo de que si yo siento el pulso en una arteria pequeña, quiere decir que tengo una buena distribución de sangre y una buena contractividad cardíaca, aunque necesito, bueno, pues otras mediciones para determinarlo bien, pero es una prueba fácil. Otro es con equipos Doppler, en donde, al igual que cuando la enfermera nos pone el estetoscopio para ver en el momento que pasa la sangre, cuando se iguala la presión entre el manguito y la sistólica, pues oigo el paso de la sangre, que es lo que estamos oyendo a través de Doppler.
Generalmente yo colaboro con los dos equipos, primero la medición con oscilométrico y después rectificamos que sea la medición correcta, sobre todo cuando tengo mediciones de baja o alta presión arterial sistólica, lo rectificamos con el Doppler. En caso de felinos, NT-proBNP, pues es un biomarcador que me sirve mucho, por ejemplo, para presencia de fusiones pleurales con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 87% para diferenciar insuficiencia cardíaca congestiva. Generalmente se eleva en casos de insuficiencia cardíaca congestiva y en pacientes que tienen cardiopatía oculta. Esto es que todavía no tienen signos clínicos, pero que ya hay remodelamientos cardíacos importantes. Entonces, nos puede utilizar este biomarcador. Hay diferentes estudios también, justamente que en felinos nos dan el biomarcador para distinguir entre enfermedades cardíacas y enfermedades respiratorias. En el caso de los felinos, al igual que en los caninos, que vimos clasificación ACVIN hace un momento, tenemos una clasificación también por la ACVIN de fenotipos. En este caso no se especifica que sea una cardiopatía provocada por algo en particular y se llama fenotipos de acuerdo a los hallazgos ecocardiográficos que vamos a encontrar. Entonces, como enfermedad principal tenemos la cardiopatía hipertrófica felina, fenotipo hipertrófico, en donde pues pacientes con hipertensión que puede ser provocado por insuficiencia renal, por ejemplo, en aquellos pacientes hipovolémicos donde puede haber una pseudohipertrofia ventricular izquierda, hay hipertrofias temporales, pacientes con acromegalia, hipotiroidismo, me pueden dar este fenotipo, ¿sí? También pacientes que están en fases finales de enfermedad hipertrófica que nos dan una disfunción sistólica importante. Está la restrictiva, también son pacientes que tienen sus valores de masa muscular, ventricular dentro de los rangos normales, que no tienen alteraciones en reflujos, etcétera, pero que empiezan a tener una falta de elasticidad o de elastancia, sobre todo ventricular, por presencia de fibrosis, y eso con el paso del tiempo va incrementando la presión ejercida sobre los atrios, principalmente el atrio izquierdo, para el vaciamiento de sangre hacia el ventrículo, que tiene poca elasticidad. Entonces, esa restrictiva, podemos tener ese fenotipo, puede ser provocada también por hipertiroidismo. La cardiopatía dilatada puede ser por deficiencia de taurina, poco menos frecuente ya, porque las dietas ya van incluidas con taurina desde hace muchos años. Puede ser dependiente de la frecuencia cardíaca. La arritmogénica en los felinos, que es muy parecida a la arritmogénica en los caninos, principalmente en el boxer, que puede ser de origen hereditario por familiar. Y la no específica, pues es aquella cardiopatía que fenotípicamente no entra en ninguna de estas anteriores, ¿sí? Por las características principalmente ecocardiográficas. Aquí tenemos a Kika, que es un paciente felino, en donde nosotros vemos en esta ecocardiografía que hay un reflujo tanto a la mitral, o sea, por la mitral hacia el atrio izquierdo, que ha aumentado su presión y está bastante dilatado, y hay un reflujo a través de la aorta. Este incremento del espesor del ventrículo nos ha provocado un efecto que se llama efecto SAM. Primero es un efecto Venturi, que la presión de la sangre que sale por el tracto de salida del ventrículo izquierdo ejerce una atracción de la válvula anterior mitral hacia el septo, lo que provoca una doble obstrucción, y esto es un efecto que se llama SAM, ¿sí? Es un movimiento anterior de la válvula mitral. Entonces aquí tenemos una ecografía que me lo demuestra, tenemos un incremento del grosor del ventrículo izquierdo por un fenotipo, en este caso, hipertrófico.
Entonces, tenemos este efecto. Y radiográficamente, cuando tenemos dilatación del atrio derecho y del atrio izquierdo, podemos tener esta llamada silueta del corazón de San Valentín, que no siempre sucede, no es indicativo de un fenotipo en particular, se puede dar principalmente en la hipertrófica y en la restrictiva, pero pues un hallazgo que podemos tener radiográficamente en una vista dorsoventral. ¿Sí? Aquí tenemos a un paciente, vamos a ver a otro felino con una cardiopatía. En este caso tenemos a Dobby, es un felino de raza mestizo, en donde nosotros vemos su placa radiográfica, donde veíamos un incremento, sobre todo de las cámaras izquierdas del corazón. Vemos ahí que el paciente en la ecografía pleural presentaba un deslizamiento pleural inadecuado con un escalonamiento, hay presencia del líquido pleural. Hay que extraerlo, siempre hay que pensar en la toracocentesis, en la abdominocentesis, porque ese líquido que tenemos ahí está ocupando el espacio de los pulmones o el espacio que tienen los órganos abdominales y nos va a crear un síndrome compartimental y no una buena expansión, en este caso del pulmón. Entonces, siempre es importante considerarlo. Teníamos una dilatación prácticamente de las 4 cámaras cardíacas con reflujos provocados por la dilatación de los anillos. El paciente empezó a tener problemas de contractibilidad, como vemos ahí, el movimiento no es de la forma adecuada y hay un aplanamiento ahí del septo interventricular por aumento de volumen del lado derecho. Tenemos un NT-proBNP aumentado y conforme vimos viendo la evolución del paciente, pues llegó a un cuadro congestivo más severo. Entonces, todas estas pruebas que vamos haciendo, pues nos ayudan a ir determinando, como les dije en una de las diapositivas, qué tratamiento y qué terapéutica vamos a seguir y qué seguimiento le vamos a dar. Otra prueba que tenemos en el caso del B-Check es la troponina I, la cual en México no está disponible todavía, pero por ahí me dijeron que ya está próxima a tenerla, espero que en sus países también. La detección de troponina es un complejo de actinas que se fijan a la actina, a los filamentos de actina para hacer su empate con la miosina, y cuando hay daño a la célula cardíaca, pues estas troponinas son liberadas hacia la circulación. Entonces, se detectan de 12 a 24 horas de la lesión al miocardio. Nos puede decir en caso de miocardiopatía dilatada oculta que puede haber un mayor riesgo de muerte súbita en enfermedad valvular crónica. Nos puede también hacer un estimado de la supervivencia del paciente. Es sensible en casos de miocarditis. Se eleva en pacientes con hipertensión pulmonar precapilar y postcapilar, y en felinos igualmente con el NT-proBNP nos ayuda a diferenciar disneas de origen respiratorio de origen cardiogénico. Entonces aquí tenemos también diferentes estudios que se han hecho con la troponina y que nos ayudan, como dijimos, a evaluar pacientes en diferentes etapas de enfermedad cardiovascular. Incluso si ya vemos presencia de troponina, si vemos valores altos de NT-proBNP y no tan altos de troponina, puede ser que el paciente no esté en un alto riesgo de muerte, pero si tenemos valores de troponina altos, pues sí hay un indicio de un daño a los cardiomiocitos ya más concretos, ¿sí? Tenemos otro ejemplo, un pacientito en donde estamos viendo que tiene un cuadro respiratorio también importante. Estamos analizando sacar su placa radiográfica. Voy a avanzar un poquito. Tenemos su electrocardiograma y vamos viendo en este caso cómo fue evolucionando la enfermedad cardíaca. Lo vimos un año atrás y lo vemos un año adelante y vemos que ha incrementado el tamaño de su silueta cardíaca. El paciente no estaba en una fase congestiva, ahora ya llega a una fase congestiva, lo teníamos en B2, ahora ya llega a un paciente C, primero agudo y después crónico, pero en estas imágenes les quiero ir como simplificando de esa evolución de la enfermedad cardíaca, cómo se va dando
El deterioro del corazón no lo podemos evitar porque es un proceso degenerativo, pero a través del tiempo lo podemos ir monitorizando, controlando. Los clientes son muy comprometidos con la medicación que damos a los pacientes, se van involucrando mucho con ellos, van tomando sus frecuencias respiratorias en casa, van dando sus medicamentos, sabe que cuando el medicamento no se le da de forma adecuada, el paciente recae muy fácilmente, empieza a tener respiraciones inadecuadas, no tolera la actividad física, se cansa fácilmente, cae en síncope, etcétera. Signos clínicos que son propios de la evolución de la enfermedad cardíaca. Entonces, es muy importante tener los seguimientos. Generalmente, los pacientes que detectamos con enfermedad valvular crónica u otra enfermedad cardíaca, hacemos revisiones a la semana de haberlos visto, sobre todo si están en fases congestivas, para ver su evolución, y después los vamos reprogramando cada 3 meses para ver cómo el paciente va evolucionando. Aquí tengo diferentes puntos ecocardiográficos que me demuestran la presencia de hipertensión pulmonar, porque a veces lo pasamos de alto muy fácilmente en estos pacientes. Entonces tengo diferentes hallazgos ecocardiográficos que me indican aumento de la presión pulmonar. Por ejemplo, aplanamiento del septo interventricular por sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. Tengo pacientes con insuficiencias pulmonares que estén por arriba de los 16 milímetros de mercurio en el gradiente. También tienen indicios de presencia de hipertensión pulmonar, pacientes que tienen reflujos en la válvula tricúspide importantes, mayor de 3 metros de velocidad, y pacientes que tienen dificultad con la distendibilidad de la rama derecha pulmonar. Entonces, estos hallazgos ecocardiográficos me pueden indicar que un paciente está en presencia de hipertensión pulmonar. Y troponina 1 es un biomarcador predictor para pacientes que están en estas fases de hipertensión pulmonar. Entonces lo podemos utilizar. Por último, tenemos dímero D, que es una proteína que pasa a circulación cuando se forma un trombo y este se fragmenta. Entonces esa troponina es liberada a la circulación y este biomarcador, la presencia positiva de él, me está indicando que estamos con un paciente que incluso ya presenta una trombosis, aunque no veamos directamente el trombo y veamos la dilatación en cámaras, ya me puede estar indicando que sí hay presencia de cierta trombosis, que a lo mejor no ha causado más trastornos, pero que ya estamos en presencia de ella. Entonces, es un biomarcador importante que podemos nosotros considerar en la clínica. Una de las patologías que presenta una alta predisponibilidad a la trombosis es la presencia de filaria. Entonces aquí vemos una imagen de gota fina para ver microfilarias. Es un paciente que habita en una región con alta predisposición endémica a tener filarias, y en esta imagen ecocardiográfica donde vemos la pulmonar junto con su rama derecha y su rama izquierda, vemos estos pequeños signos de más, que son las filarias adultas que ya se encuentran dentro de las ramas de la pulmonar, ¿sí? Entonces, ecocardiográficamente podemos ver esto. Otro paciente que puede ser candidato a tener este biomarcador, dímero D, es, por ejemplo, este felino que tiene una cardiopatía dilatada derecha importante. Vemos un reflujo en la válvula tricúspide provocada por esa dilatación de los anillos valvulares. El paciente, debido a eso, empezó a tener fibrilación atrial, como vemos en esta ecografía, y con el paso de la evolución de su enfermedad, el paciente presentó un gran trombo sobre el atrio derecho, entre atrio y ventrículo derecho. Entonces, pues son pacientes que no necesariamente tienen que tener el signo de parálisis del tren posterior, que es el clásico que conocemos, provocado por estos fragmentos de trombo que van a ir viajando a través
de la aorta, el llamado tromboembolismo aórtico, y se pueden alojar en diferentes puntos de la circulación, puede ser a nivel renal, gastrointestinal, vaso o en las ilíacas, que me van a provocar esta pérdida de sensibilidad y parálisis en el tren posterior en los felinos, ¿sí? Que eso causa mucho dolor porque la falta de irrigación a los gastrocnemios va a provocar mucho dolor en los pacientes. Entonces, si tenemos un paciente con parálisis del tren posterior con sospecha de tromboembolismo, démosle medicación para el dolor. Es muy importante. Aquí tenemos a otro paciente, Canela, que presentaba un trombo sobre el atrio izquierdo. Veamos cómo ese trombo generalmente tienen formas geométricas, y si no están adheridos por fibrina a la pared de la cámara, están deambulando, dando vueltas a través de la cámara por el movimiento que tiene en la contractilidad. Concluyendo un poquito, una insuficiencia cardíaca, nos dice Katz, que es un síndrome clínico causado por una enfermedad del corazón, que resulta en un mal funcionamiento sistólico, diastólico o ambos, lo que es suficientemente severo como para sobrepasar mecanismos compensatorios que tiene el sistema cardiovascular, que los conocemos a corto, a mediano y a largo plazo. Por eso al principio les decía que es muy importante reconocer la fisiología del sistema cardiovascular para comprender mejor las patologías. Tenemos la presencia de congestiones. Aquí tenemos un paciente que presenta radiográficamente una efusión pleural. La reconocemos porque hay desplazamiento de los pulmones, se ven los lóbulos pulmonares perfectamente, hay pérdida de la silueta cardíaca, pérdida de la silueta diafragmática, un aumento de densidad en el tórax. Si nos vamos a la parte ecográfica, aquí vemos la presencia del ligamento pericárdico diafragmático en esta toma, y aquí tenemos un paciente que tiene tamponada cardíaca, que es un aumento de cantidad del líquido que sobrepasa las presiones de las cámaras cardíacas, principalmente derechas. Entonces, tenemos que proceder a sacar este líquido. Es importante la mayor cantidad que se pueda. Tenemos diferentes métodos de hacerlo con diferentes técnicas, pero pues es importante tener aquellas que causen menos estrés en el paciente, que sean muy fáciles de utilizar y que sistemáticamente nos den menos tiempos de extracción, porque a veces pues estresamos demasiado al paciente. Muchas veces incluso no hay que poner anestesias locales. Los pacientes están tan estresados con esto que pues hay que aliviarlos de la forma más rápida posible. Este video es viendo cómo, por ejemplo, en la tamponada cardíaca, en el aumento de presión por presencia de fusión pericárdica que va aumentando progresivamente, si nosotros hacemos la extracción de este líquido a través de una pericardiocentesis, vamos a ver cómo se mejora en general la diástole y la sístole de ese corazón, cómo se llena mejor, cómo se contrae mejor. Eso es importante porque si no el paciente va a entrar en un shock cardiogénico que lo va a llevar hasta la muerte. Hay que ver que estas colectas no se llenen de forma rápida. Un pericardio puede ser sensible a pequeñas colectas y irse adaptando a la presión ejercida para no tener tanta presión a nivel de las paredes ventriculares, pero una colecta que se hace de forma muy rápida, pues es importante evaluarla para tomar decisiones quirúrgicas, por ejemplo, una pericardioctomía que nos puede ayudar a esto. Aquí vemos, por ejemplo, los flujos a través del Doppler pulsado, cómo hay una alternancia en el espectro, igual que esa alternancia la vamos a ver en el pulso y en los latidos cardíacos. Entonces, todas estas valoraciones ecocardiográficas previas a la extracción de líquido pericárdico y posteriores son importantes para determinar los diferentes patrones que vamos a ir analizando. Las arritmias pues son comunes. Generalmente una arritmia puede presentar de origen primario por el sistema de conducción cardíaco o a consecuencia del remodelamiento cardíaco. Pensemos
En el caso de las contracciones ventriculares que estamos viendo aquí en este felino, la cantidad de sangre que sale por el ventrículo izquierdo a través de la aorta no es en la misma proporción que en las condiciones de contractibilidad normal. Entonces, esto es muy importante porque los pacientes que tienen disritmias cardíacas, pues tenemos que sus gastos cardíacos y su distribución de sangre no es de la forma adecuada. Entonces, analizando un poquito, pues tenemos diferentes estudios que podemos hacer nosotros, electrocardiografía, pruebas de laboratorio, ecocardiografía, placas radiográficas, que nos pueden apoyar al diagnóstico y en un principio podemos evaluarlo si no tenemos todos estos recursos a través de pruebas de biomarcadores como lo hemos analizado. Concluyendo, en la insuficiencia cardíaca, pues algunos de los signos clínicos que vamos a tener en los pacientes son retraso en el crecimiento, pérdida de peso, crecimiento abdominal, sobre todo por presencia de líquido, cambio en la coloración de las mucosas, sonidos cardíacos anormales, pulsos irregulares, intolerancia al ejercicio, tos de origen no respiratorio y insuficiencia respiratoria y síncopes. Generalmente estos 10 signos clínicos son los que tenemos en hallazgo más frecuente, ya sea de forma solitaria o de forma conjunta. Yo generalmente hago una serie de estadísticas en mi clínica sobre los pacientes que me llegan. Aquí tenemos 278 pacientes que han llegado de enero a abril 2021, en donde vemos la incidencia o la frecuencia de cardiopatías en los pacientes. La mayoría de ellos, el 64%, se presentan con cardiopatías provocadas por enfermedad valvular crónica y algunas otras que se van distribuyendo ahí conforme vamos viendo pacientes, porque somos un centro de referencia. Vemos en alto porcentaje también las cardiopatías dilatadas, las hipertróficas, etcétera. Entonces, esto es importante para valorar qué tanto vamos a estar viendo nosotros en el transcurso del tiempo. En las fases del ACVIN congestivas o no congestivas para caninos, generalmente ya estamos viendo cada vez más pacientes en etapas B1, B2, que son etapas en donde no hay signología, porque ya muchos veterinarios y propietarios, al reconocer la presencia de soplos, los llevan a estudios cardiovasculares. Eso es muy importante porque antes veíamos muchos pacientes en fases congestivas o refractarias y entonces ya no podíamos hacer mucho por ellos y esto nos permite tener una expectativa de vida un poquito mejor. En el caso de los felinos, la ACVIN también hace una clasificación. Aquellos felinos que son predispuestos, por ejemplo, el Maine Coon o el Ragdoll, entre otros, que predisponen con ciertas alteraciones genéticas a cardiopatías hipertróficas, pacientes que están en etapas subclínicas, que son los pacientes que están en la etapa B1, que son de bajo riesgo a presentar insuficiencia cardíaca congestiva y tromboembolismo. Los pacientes que están en una etapa subclínica donde ya hay un remodelamiento importante, sobre todo en el atrio, y estos pacientes ya tienen un mayor riesgo a presentar insuficiencia cardíaca y tromboembolismo. Los pacientes que están en C ya presentan insuficiencia cardíaca congestiva y tromboembolismo y están en tratamiento, y aquellos pacientes que son refractarios y pues que están en etapas finales. Entonces, estas clasificaciones son muy importantes porque nos permite estadificar al paciente en su contexto real para tomar decisiones. Concluyendo, pues se debe realizar exámenes clínicos adecuados, se deben de interpretar los mensajes corporales que nos dan nuestros pacientes. Nosotros tenemos que visualizar al paciente y ver que ese no la está pasando bien, que me está diciendo con su mensaje corporal, pues que tiene dificultad respiratoria, que no tolera el ejercicio, etcétera. Entonces, dentro del examen clínico, lo dijimos al principio, es muy relevante tener estas consideraciones. Medidas de emergencia antes de realizar estudios cardiológicos, dependiendo del estado en que llegue el paciente. Los estudios de imagenología que sean diagnósticos, debemos, sobre todo cuando hablamos de radiografía y ecocardiografía, deben ser digitales, deben ser con buen contraste, deben ser muy nítidas.
Son estudios que requieren que los equipos sean de buena calidad para tener diagnósticos realmente certeros y no estar imaginándonos o suponiendo que tenemos un diagnóstico cuando las imágenes no son las mejores, ¿sí? Apoyo con pruebas de laboratorio y sobre todo también seguimiento del paciente. Son pacientes que los tenemos que ver el resto de su vida. Eso yo lo he visto a través de la especialidad, que es noble hacer cardiología en el sentido de que nuestros pacientes van a durar pues hasta que el corazón diga hasta aquí llegué. Siempre van a estar los propietarios al pendiente de la medicación, de sus consultas, de sus alimentos especiales, de sus pruebas de laboratorio, de sus reconocimientos de imagen cada que uno se lo solicite. Entonces, pues todo esto es importante. Bien, pues más o menos creo haber abarcado un poquito de las enfermedades cardiovasculares, las pruebas que podemos realizar a través de los biomarcadores y las pruebas específicas una vez teniendo la detección de estos biomarcadores que nos pueden ayudar y auxiliar a reconocer al paciente cardiópata y tomar medidas importantes con ellos. Entonces, agradezco su atención y no sé si Carlos o quien me apoya para ver si hay algunas preguntas. Sí, doctor, tenemos unas preguntas y la primera pregunta, ¿sí me escuchas, doctor? ¿Sí me escuchan? Yo te escucho bien, Sí, igual cómo los no. que nos Es el pongan. doctor, gracias, es el doctor Diego Silva y pregunta en qué arritmia se puede elevar el NT-proBNP. Ok, dijimos que este biomarcador se presenta por estiramiento de fibras cardíacas, entonces no hay una arritmia en particular que nos vaya a subir el NT-proBNP, nos va a elevar siempre y cuando haya dilatación y estrés de las fibras cardíacas, ¿sí? Claro que puede ser con presencia de arritmias o sin presencia de ellas. Las arritmias se van a ir dando progresivamente con la evolución de la enfermedad cardíaca. Hay algunas que son de origen primario sobre el sistema de conducción y eso puede ser que no nos den cambios en las cámaras cardíacas, pero hay otras arritmias que justamente por la presencia de cambios en las cámaras cardíacas se va a ver ese estiramiento, se va a provocar fibrosis, se va a sustituir por cardiomiocitos y eso nos va a dar diferentes tipos de arritmia. Generalmente, por poner un ejemplo, en la enfermedad valvular crónica, cuando tenemos dilataciones severas, yo empiezo a ver primero taquicardia sinusal, después puede haber presencia de contracciones ventriculares prematuras, después entro en pacientes con fibrilación atrial y por último entro en pacientes con fibrilación ventricular, que prácticamente pues, es el paso a la muerte. Entonces, no sé si me di a entender bien. Específicamente con una arritmia no voy a encontrar elevados niveles de NT-proBNP, los voy a tener debido al remodelamiento de las cámaras, que puede ir conjuntamente con o sin arritmias. Ok, doctor. Siguiente pregunta es de la doctora Carolina Gamboa. Buenas noches. En pacientes disneicos, el electrocardiograma se toma con el paciente en estación. Lo pienso por el estrés que puede causarle acostarlo en el decúbito derecho. Por ejemplo, por el caso de Luca que vi, que tenía una enfermedad congestiva y era un paciente muy disneico. Efectivamente, doctora Carolina, como lo dije también con la radiografía, en pacientes con disnea, con distrés respiratorio severa, sobre todo aquellos que vienen con edema pulmonar, no pongamos en recumbencia al paciente, tengámoslo en cuadripedestación o en posición external y ahí pongamos los electrodos. El libro nos dice que la forma adecuada, porque así se hicieron las mediciones con respecto a las ondas, intervalos, segmentos, etcétera, del electrocardiograma, se hizo en recumbencia lateral derecha. Pero si un paciente lo tenemos comprometido, lo vamos a tomar
como lo mejor que podamos hacer sin que estresemos demasiado al paciente. Y si en ese momento no necesitamos hacer el electrocardiograma, pasemos a la cámara de oxígeno y demos medicación diurética. Y después que lo tengamos con menos riesgo de muerte, yo a veces no le llamo estable, porque estable me quiere decir que tengo un paciente que ya no tenemos riesgos, pero un paciente en mejores condiciones, entonces yo tomo el estudio radiográfico o de electrocardiografía. En los gatos, muchas veces tomamos el electrocardiograma dentro de la jaula. Vamos a tener pequeñas alteraciones en la longitud de onda del electro, y vamos a tener cierto alteraciones en que tengamos una línea isoeléctrica adecuada, pero bueno, si tenemos buenos estudios de electrocardiografía, podemos saber que esas compensaciones de altura de ondas o de interferencia por la línea base, pues se están dando por la posición en que tenemos al paciente. Pero efectivamente, estos estudios los tenemos que considerar de acuerdo a lo que el paciente me está diciendo con su actitud corporal. Muy bien, doctor, gracias. Un doctor de Ecuador no puso su nombre, pero nos pregunta, doctor, ¿solo el dímero D nos ayudaría en filaria? Nos ayudaría también en NT-proBNP, claro, porque podemos empezar ya a tener cierta alteración de cámaras cardíacas. Entonces, muchas veces incluso podemos tener las filarias y todavía no llegar a la etapa tromboembólica, pero pues una manera de predecir y anticiparnos a que podamos llegar a esa etapa es ir monitorizando el dímero D. Ahora, lo podemos hacer en un momento que nos llega el paciente y reconocemos la enfermedad, y si nos salen niveles bajos o negativos, pues podemos irlo programando progresivamente para ir viendo si no se va dando en otro momento, a pesar de que nosotros estemos haciendo un tratamiento directo para la filaria, ¿sí? Entonces, puede ser NT-proBNP, puede ser troponina I y puede ser dímero D. Los tres parámetros de biomarcadores pueden ser aplicables a diferentes cardiopatías, porque podemos tener información, como les dije, en los biomarcadores, que a veces no tenemos esa información clínicamente, ¿sí? O porque no tenemos los equipos para el diagnóstico, o porque a lo mejor no nos lo han autorizado y podemos empezar con un biomarcador. Entonces, es factible que hagamos los tres que tiene B-Check para aspectos cardiológicos sin ningún problema y como una secuela de seguimiento. No te oigo, Carlos. Yo perdí el audio contigo. ¿Sí me escuchas ya? Ya te oigo. Ok, gracias. Esta pregunta nos concierne a nosotros responderla. El médico, la doctora Carolina Gamboa nuevamente, ¿qué costos están teniendo las pruebas de NT-proBNP en caninos y felinos? Bueno, no sé de dónde sea la doctora Carolina, pero aquí en México anda oscilando precio médico veterinario alrededor de los 290 pesos la prueba. Estamos hablando en dólares, para que lo entiendan a veces en Latinoamérica, okay, unos $15, ¿no? Sí, doctor, es correcto. Bueno, creo que son todas las preguntas, doctor. Ok, ahí en la última diapositiva dejo mis formas de contacto a través de redes sociales, y con mucho gusto, pues, si hay alguna otra pregunta, alguna duda, lo vemos. Yo generalmente en mis redes sociales a veces subo casos clínicos y cosas interesantes que podemos platicar más adelante con cualquier médico de Latinoamérica. Ha sido un gusto estar con ustedes. Es un placer siempre compartir estos escenarios. Agradecer a la empresa que nos apoya para hacer esto, y sobre todo que nos apoya en el área clínica, que creo, a mí me gusta mucho la clínica. Eso es mi pasión de ser médico veterinario, específicamente en el área de cardiología, pero creo que empresas que nos apoyen a hacer clínica y a hacer clínica de buena calidad es pues muy loable y es de felicitar.
Les agradezco a Carlos y a Francisco estas oportunidades que he tenido para estar con ustedes. Nada que agradecer, doctor, al contrario, gracias por tu apoyo, gracias por seguir compartiendo tus experiencias que te ha llevado esta formación en tu consulta diaria. Gracias por los tips. Yo creo que esto nos va a servir a todos los médicos para pues acrecentar el nivel profesional y dar un mejor servicio. También quiero agradecer, queremos como empresa de Grupo Hipotrade, queremos agradecer a lo que es Bionot Corea, en especial nuevamente a la gerenta de Latinoamérica, Andrea Kim. Andrea, muchas gracias por todo el apoyo. Y pues gracias a todos y con esto damos por concluido la plática.